Sugerencias para cuidar tu salud en las vías biliares. Evita grasas saturadas. Comer demasiados alimentos ricos en grasas saturadas como carnes rojas, frutos y productos lácteos enteros puede aumentar el riesgo de desarrollar cálculos biliares. Aumenta la fibra. Los alimentos ricos en fibra como frutas, verduras, legumbres y cereales integrales ayudan a mantener un sistema digestivo saludable. Comidas pequeñas y frecuentes. Comer porciones más pequeñas y con mayor frecuencia ayuda a que la vesícula biliar se vacíe adecuadamente, evitando su sobrecarga. Continuamos aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en nuestra mesa de conclusiones hablando sobre este interesante tema de las enfermedades de la vía biliar. Pues el doctor en los primeros bloques ya nos explicó un poquito de las enfermedades tanto benignas como malignas que pueden aquejar a la vía biliar, pero ¿cuáles serían, doctor, estos factores de riesgo que pueden llevar a desarrollar una enfermedad en la vía biliar tanto benigna como maligna? Dentro de la patología benigna, piedras en vesícula, había una triada de las 3 Fs, nos decía. FORI, 40, FATI, obesa, gordita, fertility, una persona multípara. Esa era la persona mayor de 40 años, gordita, multípara. Ahora con nuestros jóvenes que ya no quieren tener hijos, creo que lo de... Le quitaron, ¿verdad? Esa F, Esa F ya desapareció, pero normalmente se da en personas mayor de 40 años, gorditas, que consumen más carbohidrato y más grasa. ¿Sí? Básicamente es lo que teníamos. ¿Sí? En el vínculo, benignas. Ajá. En la malignidad. En la malignidad depende de donde estés abordando. Tristemente, dentro de patología pancreática como biliar, el tabaquismo sigue siendo muy importante, con altos incidentes, el alcoholismo crónico, la pancreatitis crónica, cáncer de páncreas y el alcoholismo a vía biliar, patologías que ya se habían mencionado en vía biliar, como un quiste de colédoco desde los niños, puede favorecer a un colangiocarcinoma. Si vemos un quiste de colédoco y no se le hace el hincapié a esta persona que después de 20 años esta incidencia va a incrementarse a un colangiocarcinoma, hay que quitar ese quiste de colédoco. Y si vemos patología como colitis ulcerativa o Crohn que favorecen a colangitis esclerosante, a cirrosis biliar primaria, otras patologías, también todo esto puede incrementar la incidencia de cáncer en vía biliar. Habló del quiste de colédoco. Sí. El diagnóstico de quiste de colédoco, ¿cómo se corrobora? Frecuentemente nos mandan niños de pediatría. En mi experiencia en centro médico, veía yo era el ceprólogo de pediatría, no había quien hiciera los estudios. Nos tocaba que nos enviaban una dilatación importante de la vía biliar y nosotros la corroboramos con la angiografía trasendoscópica. Entonces lo veíamos y lo clasificamos de acuerdo a los diferentes tipos de colédoco, de quistes de colédoco que hay, desde tipo 1A, 1B, hasta enfermedades de Caroli, llegamos a ver estos tipos. Todos estos favorecen a colangiocarcinoma. ¿El abordaje es endoscópico para la extirpación de este quiste? No, es quirúrgico. ¿Es quirúrgico? Es cirugía. Y la progresión en este caso, hablando específicamente del quiste de colédoco, ¿es a corto o mediano plazo que pueda evolucionar hacia un cáncer? Mencionaba que después de 20 años de tener ese quiste, si no se aborda, aumenta una incidencia de un 30-40% de hacerse un colangiocarcinoma. Creo que todo esto que hemos marcado, sí, doctor Jesús, ha dado mucho la pauta a decir cómo surge de este proyecto y que en el cual Torre Médica, Torre Medios, busca generar una hermandad de trabajo y proyecto, pero creo que hablar un poquito sobre la historia de cómo surge Digestic, como usted como pionero, ha hecho que un grupo de profesionales del área de la salud digestiva se unan para poder hacer un abordaje integral para el paciente con padecimientos y trastornos de origen primario en una sala de corta estancia, de día, pero que obviamente pueden abordar desde cosas simples hasta cosas más complejas. Pero ¿con qué equipamiento cuenta Digestic para abordajes de qué padecimientos, doctor? Pues tenemos toda lo de área endoscópica, desde una endoscopia simple, un endoscopio, un colonoscopio para abordaje de recto-colon. Tenemos ultrasonido endoscópico para abordaje de patología neoplásica, de páncreas, vía biliar. Tenemos el colangioscopio o spyglass para abordaje de lito grande, de difícil abordaje, y fracturarlo y sacarlo, quebrarlo y sacarlo. Y también para la visualización directa del conducto biliar de los colangiocarcinomas y toma directa por medio de este insumo.
Tenemos enteroscopía de doble balón, que es para el abordaje del intestino delgado, tanto diagnóstico como terapéutico. Tenemos todo el tipo de insumos diagnósticos y terapéuticos, las salas unidades de electroquirúrgicas tipo Herbe, que son las más reconocidas y utilizadas para la patología que abordamos nosotros de endoscopía, que es lo más estandarizado, el gold standard de las unidades electroquirúrgicas. En temas de motilidad, el abordaje, creo que la clínica de motilidad en nuestro estado, sí. yo creo que es algo que todavía le falta mucho por fortalecer, sí. Pero veo que ustedes han trabajado en ese tema. Sí, mi hijo Luis Fernando es el que se encarga de motilidad, ¿no? La manometría y piachimetría, tanto digestiva alta como de ano recto. Él la maneja. También tenemos todos esos insumos ahí para su diagnóstico. Sí. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene que fue creado Digestic y en quién fue pensado? O sea, ¿cómo es que surge la idea de esta maravillosa clínica? Esa es culpa de mi hijo Luis Fernando. Yo ya voy a cumplir 64 años. Yo quería ya una vida más tranquila. Hace 5 años empezó ahí a meterme en la idea de hacer esto. Presentamos a Copriscal el proyecto pensando que a nivel nacional había algo semejante. Nos comentaban que esto pues es único, porque son 4 salas de exploración con 6 recuperaciones y con todo el insumo y que lo que les proporcionamos, que es un aire aparte que circula, que no favorece con la bronca que tuvimos del COVID. Puse aire de quirófano, puse todo el tipo de látex abajo para lavar y todo esto que lo hace como si fuera un quirófano. Entonces Copriscal nos dijo, adelante, está excelente esto, hagan lo que tengan que hacer. Pero fue una idea de mi hijo Luis Fernando, yo no pensaba en esto. Y hace 10 meses que inauguramos, el 5 de mayo del 2024. Un proyecto que tiene una característica diferente, que se ha ido paulatinamente consolidando, que lo vemos que gracias a Dios está lleno, que creo que le hablaba hace un momento de un contexto de la medicina digestiva, pues obviamente ha ido evolucionando, ¿no? Muchos hablan de hacer endoscopías y lo respetamos, pero hablar de vía biliar, hablar de una clínica de motilidad, hablar de estudios diagnósticos de hígado, que son estudios que nos permiten hacer un abordaje endoscópico completo para un paciente, porque obviamente hacer colangiopancreatografía retrógrada endoscópica puede parecer muy básico para un paciente, pero una vía biliar compleja, algunas de estas vías biliares complejas las vuelven complejas las manos que no tienen experiencia. Y lo diré con todo respeto, muchos de los pacientes que llegan a usted ya vienen con una vía biliar manipulada, ¿sí? Muchas veces infectada por no darle el manejo apropiado a sus equipos y que a veces las infecciones en vía biliar pueden tener desenlaces fatales, ¿cierto? Y eso creo que vale mucho la pena reforzar por qué fue tan celoso en hacer algo bien hecho que lo presentó antes de echarlo a volar a Copriscal para que le dieran luz verde. Entiendo que lo hizo antes de darle toda la formalidad, quiso tener la luz verde que estaba haciendo bien las cosas, ¿cierto? Así es. El encargado del proyecto es un arquitecto que hizo uno de los hospitales más grandes de la ciudad. Sí, él fue nuestro encargado del proyecto y me dijo, quiero hacer esto bien. ¿Le entramos? Dele, entramos. Pero él fue el que me asesoró mucho en todo esto. Él me llevó hasta decir esto se va a hacer bien. Las compañías de seguro nos hacen hincapié que ocupamos una licencia sanitaria. Fui yo directamente con la comisionada estatal. Me dijo, no, todas las endoscopías no requieren una licencia sanitaria para hacerse. Requieren que usted esté en orden como lo tiene todo y ocupan solamente que usted dé aviso que está todo y ya lo revisamos y lo constatamos que está esto sanitariamente bien, que cumple todos los protocolos, desde tener una sala plomada para que no salga radiación afuera. Todo esto está bajo regla. Ahora, sí. La modalidad de las licencias vino a traer un parteaguas diferente, y lo digo porque sí. En ese mismo mundo estamos los que creamos un concepto como fue Centro de Riñón Guadalajara, que también buscaba un avistamiento clínico integral para el paciente, sí. Desde el diagnóstico
hasta hacer un abordaje diferente. Por eso creo que Digestic y Centro del Riñón, cada quien en su trinchera, busca darle al paciente la mejor atención, cumpliendo con la normativa que en un momento dado un paciente requiere por seguridad clínica, por diagnóstico, por capacidad en un momento dado, y que trabajamos de alguna manera no como un hospital, pero sí como una clínica de día que le brinde todo lo que el paciente de manera diagnóstica necesita. Y la verdad, quiero felicitarlo, quiero decirle que este programa de Torre Médica los recibe con los brazos abiertos como su casa, para platicarle un poquito más a detalle a la población que existen especialistas de áreas de alta especialidad dentro de la vía digestiva que pueden darle un abordaje de manera integral, y de verdad le agradecemos mucho que aceptaron la invitación hoy en este programa para platicar sobre padecimientos de la vía digestiva. Obviamente hablar de la vía biliar, hablar de la vía digestiva habla de manera integral de un padecimiento, pero que específicamente hígado y vía biliar no puede caer en cualquier mano. Mencionabas algo, Claro. Mencionabas algo muy importante. Nos llegan pacientes ya manipulados. Dentro del abordaje de la ámpula, tradicionalmente usamos un esfinterotomo, que es el que pasamos un alambre guía muy fino, de 0.35 milímetros, algo muy fino por ese conducto, para abordar la vía biliar o pancreática, lo que queramos, porque también abordamos la vía biliar pancreática. Cuando no se puede, entran otras técnicas que me han hecho experto en muy ampliamente, como es la esfinterotomía de precorte, es abordar la vía biliar en su dorso y meternos a ella. Esta técnica en un principio provocaba perforaciones del duodeno, provocaba hemorragias, y se tenía un miedo tremendo a este abordaje. Actualmente pues es el gold estándar para entrar a la vía biliar. Es algo que lo dominamos muy ampliamente y nos ha favorecido entrar a esos pacientes que no se pueden en otras manos. Si usted entra y no drena esa vía biliar, se va a infectar. Le vamos a meter bichos que se meten del intestino, gram negativos estos, y este paciente le va a ir como en feria, le da una infección severa que se llama colangitis, y esto pone en peligro tremendamente, se hacen abscesos colangiolares. Si usted no drena esa vía biliar, híjole, está en peligro de muerte este paciente. Entonces ahí es bien importante meternos, drenar. Si es un problema benigno, si es una estenosis, metemos stent plástico los más que podamos para abrir esa estenosis y seguirla rehabilitando cada 2-3 meses, y en su momento llegar a prótesis más amplias como las metálicas, ¿no? Totalmente cubiertas, para rehabilitar esa vía biliar. Y si es un paciente que tiene cáncer y la sobrevida promete más de 6 meses, podemos meterle también una metálica para no estar intercambiando frecuentemente estas endoprótesis de la vía biliar. Pues qué orgullo tenerlo aquí en el programa, porque verdad, tenía el gusto de conocerlo por su trabajo, pero no por su persona. Pero me siento muy orgulloso de que sea parte hoy de Torre Médica y Digestic, parte hermana de este proyecto. Vamos al glosario médico y platicar un poquito más de las partes finas y el lenguaje que utilizamos aquí a través de Renata y Lalo. ¿Nos acompaña? Sí, gracias. Continuamos. Torre Médica. Con mucho gusto continuamos en su programa Torre Médica, en esta sección titulada Glosario Médico, o lo que quisieron decir. ¿Quién es nuestro invitado especial el día de hoy? Y por supuesto, el doctor Julio Ramos y la doctora Ana. Y tengo el gusto de acompañar a Renata Solorio. ¿Cómo estás, Renata? Emocionada de estar otra vez en esta sección. Qué bueno, me da muchísimo gusto nuevamente saludando desde luego a las fuerzas básicas de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hoy hablando sobre las enfermedades de las vías biliares. Y a lo mejor es un término, como bien lo decíamos al principio, que no es tal vez fácil de entender, pero cuando ya lo traducimos a piedritas, a alitos en la vejiga, en la vesícula, bueno, a lo mejor ya cambia el asunto, ¿no? Y justo vamos a tratar, Renato y un servidor, de traducir al español lo que se dijo. Y lo primero es nada más y nada menos que colangitis. ¿Qué es la colangitis? Es una inflamación de los conductos biliares. Ahora tenemos vesícula biliar, el cual es un órgano pequeño que tenemos en nuestro abdomen, el cual tiene la función de almacenar y secretar bilis de nuestro sistema digestivo. El siguiente término es colecistitis y no es otra cosa sino la inflamación de la vesícula biliar. Otra palabra que tenemos es coledocolitiasis. Esta es la presencia de cálculos biliares en el colédoco, el cual es el conducto de nuestra vesícula biliar por donde pasa la bilis.
La siguiente palabra es un tanto larga, a lo mejor se acaba el programa y no alcanzo a decirla, pero vamos a hacer el intento. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CEPRE para los amigos. Y no es otra cosa sino ese procedimiento para examinar justamente los conductos biliares y pancreáticos. Por último, tenemos colangiocarcinoma, el cual es un tipo de cáncer que se origina en estos conductos biliares y llega a ser muy agresivo. Este está asociado a enfermedades de la vesícula biliar, como las que hemos visto en el programa. Por eso es muy importante que en cuanto usted o algún familiar experimente algún signo y síntoma de los que ya se abordaron, como bien señala Renata, acudamos de inmediato con un médico especialista para que nos ayude a entender y sobre todo medicar justo la patología por la que estamos atravesando. Con eso estamos llegando al final de una entrega más de Torre Médica, agradeciendo el favor de su compañía y, por supuesto, Renata, agradeciéndote que estés con nosotros. Gracias a ustedes otra vez por tenerme aquí. Muchísimas gracias y recuerde que semana a semana tenemos una cita aquí en Torre Médica, su programa de especialidades. Hasta luego.